¿Cómo podríamos definir la apatía, mis queridos hermanos? Tal vez usted tenga un concepto en relación a lo que significa la apatía, pero quiero decirles que Aristóteles, el filósofo del cuarto siglo antes de Cristo, usaba esta palabra para describir a una persona sin interés, a una persona sin sentimientos, a una persona sin motivación. Y las personas contemporáneas del tiempo de Jesús y de los apóstoles usaban también esta palabra en su doctrina filosófica para expresar lo que todos en aquel tiempo deberían de evitar, lo cual era la apatía. Una definición práctica, hermanos, y también actual de la palabra apatía es que la apatía es el estado mental de una persona que es insensible y que además vive sin emoción, que tiene una falta de interés, que tiene una condición de caída, que vive en la indiferencia, que vive en la indolencia, que vive en el aburrimiento, que vive en la tibieza y que vive también en la pereza. En realidad, hermanos queridos, hay personas apáticas en todas partes. Estas personas pueden estar presentes en la casa, en la escuela, en el trabajo y aún también en las iglesias como esta. Personas apáticas, que son indiferentes, insensibles, que son personas que muestran un decaimiento físico y espiritual, que además nada les duele en el sentido del prójimo, que están siempre con una cara de aburrimiento, que siempre están con llenos más bien de pereza. Yo no sé si usted conoce a alguien que tiene tal vez una de estas características o unas pocas o todas. Bueno, déjeme decirle que si conocemos a alguien, que yo espero no sea usted, que realmente sepamos que eso se llama apatía. Hay gente apática por todos lados. Y como dije, hasta en la casa, en el trabajo, en la escuela y en la misma iglesia. Y muchas de estas personas, hermanos, simplemente llegan, se sientan y así como llegaron, así se fueron. En nada participan, muy apenas si hablan, muy apenas si cantan, muy apenas si oran. Y están manifestando una decadencia espiritual. Yo espero, como dije, que usted no sea uno de ellos. Sin embargo, al parecer, hermanos, el lugar donde es más fácil ser apático es precisamente dentro de una iglesia, donde también muchos manifiestan esta apatía. Esta apatía se demuestra, hermanos, cuando faltan a cada rato y sin ningún motivo real que valga la pena, y que faltan a los cultos, o que simplemente llegan siempre tarde, a la hora del inicio nunca están, y no les preocupa en nada su comportamiento porque no hacen nada para remediarlo. Sin embargo, como le dije, en la escuela o en el trabajo procuran ser puntuales porque ahí podría haber sanción o podría haber alguna consecuencia a su mal proceder. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un empleo? Ahora levante la mano todos los que llegan siempre tarde al trabajo. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los corren, porque les descuentan, les llaman la atención. Pero a las cosas del Señor vamos como algunos una vez al mes o una vez al año, o algunos empiezan muy bonito el año asistiendo al templo, pero luego se les olvida, fácilmente decaen, fácilmente son apáticos y se les olvida que aquí es donde vamos a recibir el mayor y mejor pago, porque recibiremos el pago de la vida eterna, la corona de justicia, y recibiremos bendición sobre bendición y un lugar en el cielo. Pero tenemos en poco ese tipo de cosas. En nuestra lectura bíblica, hermanos, que leíamos, el profeta Amós, en uno de sus mensajes que anunció al pueblo de Israel en su tiempo, déjeme decirle que en el versículo 1 del capítulo 6,
Amós, hermanos, advirtió a la gente, principalmente a las autoridades del reino de Israel. Les advirtió y les dijo: ay de aquellos que están reposados en Sión, ay de aquellos que están confiados en el monte de Samaria. Estaba diciendo, en otras palabras, ay de aquellos que están en apatía, porque así estaban las autoridades del pueblo de Israel. Y Dios usó a Amós, que es un profeta, para traerles un mensaje y despertarlos y que salieran de la apatía. Algo muy semejante a lo que hoy su pastor está haciendo aquí, con la misma historia, tratando de hacer un llamado a cada uno, un llamado a su mente y a su corazón, para que despertemos del letargo en el que hemos caído y salgamos de toda indiferencia, de toda pasividad, de todo aburrimiento y de toda apatía, y nos volvamos gente útil y activos delante del Señor. No solamente asista, sino vea en qué puede colaborar, porque tal vez, hermanos, estamos en un estado de apatía. Algunos de los que están aquí levanten su mano. ¿Alguna vez en algún área de la escuela, trabajo, hogar, iglesia, se han sentido apáticos? Nomás yo. Ah, caray. Creo que todos hemos vivido algún momento esto. Y gracias a Dios porque hoy estamos aquí. Y Dios quiere hablarnos para que reaccionemos y salgamos de ese reposo, de ese relajamiento en el que hemos caído o que el diablo nos ha puesto. Y nos levantemos en el nombre del Señor para seguir adelante este año y el tiempo que nos resta. El mensaje de Amós a los israelitas, obsérvenlo bien, en la primera palabra de 2 letras, en el versículo 1, comienza esta advertencia diciéndoles: ¡ay! Y en la Biblia, cuando se menciona esta palabra, es porque alguien o algo está funcionando mal. Y en este caso se trata de la gente apática. Pero también cuando en la Biblia se menciona la palabra ay, hermanos, sobre cualquier, tiene que ver a veces con cualquier conducta, con cualquier proceder que de alguna manera estamos viviendo y que estamos a punto de cosechar terribles consecuencias de esa conducta. Así que necesitamos, hermanos, dejar ese proceder. Si usted es una persona que todo le aburre, más cuando viene a la iglesia, y que deja que el diablito en esa cómoda silla en la que ahora tiene, le empiece a dormir. Yo dije la otra vez que íbamos a tratar de poner un mecanismo eléctrico para que el que se duerma le metamos un toque desde acá y despierte. Porque hay hermanos, ¿verdad?, que pues a veces están con la vista bien fija conmigo, pero les puedo pasar la mano por encima y están idos completamente. Y otros de plano no tienen ningún tipo de miramiento ni respeto y están durmiendo en su silla con un grado alto de apatía. Recuerde, cuando usted se siente así, pudiera ser, número 1, porque viene cansada o cansado, pero también otras veces puede ser porque el diablo trabaja muy bonito con usted y le hace que se duerma y que pierda el interés y que se vuelva una persona apática. Así que cuando eso suceda, truénele los dedos al enemigo Satanás y recuerde que Dios está presente y merece nuestro respeto y nuestra atención. Y tenemos que despertar para que el Señor nos hable y nos hable para que sepamos qué hay que hacer y cómo vivir la vida. Dios no quiere gente apática en su iglesia, porque los que son apáticos, tarde que temprano van a cosechar las consecuencias. Los cristianos de hoy, entonces, por ningún motivo debemos caer en el problema de la apatía. Y basados, hermanos, en Amós capítulo 6, voy entonces a presentar un mensaje para que podamos nosotros, fíjese bien, reconocer por ciertas características muy singulares a la gente que es apática. Y si usted se ve en este espejo, pues entonces despabilese, despierte. Deje que el poder de Dios le inunde, que el Espíritu Santo le mueva y deje esa actitud de aburrimiento, de indiferencia, de apatía y levántese en el poder de Cristo. ¿Cuáles son las características, hermanos, principales por las que se puede reconocer a una persona apática? Y voy a expresar en esta tarde 3
de esas características principales que usted puede a lo mejor observar en alguien o en usted mismo cuando está a punto de caer o ya ha caído en la apatía. ¿Y qué tenemos que hacer? La primera característica, hermanos, que identifica a una persona apática es que a esa persona apática no le interesa nada, ni siquiera conservar sus logros del pasado. Fíjese bien, una persona apática es esa persona que le vale todo, que no le interesa nada. A veces puede estar la mamá con un joven apático hablando, o el papá: levántate, ya es hora de trabajar, es hora de estudiar, y el muchacho sumido en sus pensamientos, o la muchacha sumida en su lectura, en su celular, ocupada haciendo otra cosa, y la mamá o el papá: muchacho, haz caso, levántate, hey, es hora de ir a la escuela. Y está lleno de apatía esa persona. Y no solamente los estudiantes, también hay gente adulta que así se la viven todos los días. No les importa nada, ni lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Ni cómo está la familia, ni cómo están ellos. Déjeme decirle que estos gobernantes, hermanos queridos, del pueblo de Israel, habían llegado al punto de caer en una apatía que Dios los había puesto para gobernar, para dirigir, como líderes de la nación. Pero, hermanos, estaban ahí relajados, confiados, durmiendo en sus laureles, como le puede pasar a cualquier líder de esta iglesia. Dios no quiere eso. Dios no quiere que pase eso en tu vida, tu familia e iglesia. Amados hermanos, ahí estaban los dirigentes. Y este profeta Amós llega y les habla y les dice: hey, despierten, hay de ustedes que no se quieren mover, Dios va a traer algo. Y luego les dice: recuerden, vean el versículo 2, vayan a la tierra de Calne y miren de allí, y luego pasen a la tierra de Amad y luego a la tierra de Gad, y vean si realmente aquellos reinos son mejores que los nuestros. ¿Por qué, hermanos, les dice esto? Porque estas autoridades del pueblo de Israel en el pasado habían conquistado estas ciudades y las habían, hermanos, sometido, y ahora era un reino grande. Todo esto pertenecía a Israel, y estos hombres que habían ido a la batalla y conquistado estos pueblos ahora estaban bien relajados. Se les había olvidado sus logros. ¿Por qué? Porque una persona apática, como dijimos hace un ratito, una persona apática no le interesa nada, ni siquiera lo que ha conquistado. Hermanos queridos, usted y yo muchas veces en el pasado, igual que estas autoridades, hemos gozado de bendiciones de Dios, de su presencia. Hemos visto triunfos y éxitos en la vida, en el trabajo, en el hogar, en la misma iglesia. Y tal parece que cuando caemos en un estado de pasividad, en un estado de apatía, de indiferencia, se nos olvida las grandes cosas que Dios ha hecho. Y, hermanos, permitimos que el diablo, con todas sus artimañas, con todas sus trampas, nos enrede y nos tenga en un estado de apatía completa. No ese es el plan de Dios. Levante la mano los que alguna vez en su vida han visto maravillas en su hogar, en su familia, en su vida, en su trabajo. Hermanos, todos. Pero ¿sabe qué? Muchas veces llega, repito, la apatía, la indiferencia, porque nos soltamos de Dios, porque, hermanos, nos conformamos con lo que tenemos. No somos capaces de ver que en el futuro nos esperan cosas grandes y mejores, y estamos estacionados allí, y el enemigo se aprovecha de todo ello, y caemos y contagiamos a los demás con un estado de apatía. Tenemos que salir de ahí, hermanos. El profeta les dice: hey, están muy relajados, muy tranquilos, allá la gente muriéndose, la gente con hambre, la gente con problemas, y ustedes son las autoridades y están muy tranquilos, muy relajados. Iglesia de este lugar, Primera Iglesia Bautista, allá afuera está la gente perdiéndose sin Cristo, caminando por montones al infierno. La pregunta es: nosotros tan relajados, ¿qué estamos haciendo? Dios nos ha dado el encargo de predicar el evangelio, y a muchos de los que hoy pasaron aquí al frente nos ha dado la bendición de tener un cargo en la iglesia, y no es solamente para lucirse y decir: pues soy líder en la iglesia. No, ¿qué vas a hacer? No caigas en la relajación.
No caigas en la confianza plena de ti mismo. No te relajes. No dejes que la apatía llegue. Pongámonos todos como equipo a trabajar. Hermanos queridos, el Señor Jesucristo no quiere apáticos en su iglesia. Él no está de acuerdo con la apatía. Sus seguidores, como usted y yo, no tendremos una vida digna delante de Dios si nos llenamos de apatía como creyentes de un Dios y Salvador que nos ama, que es grande y que se preocupó por nosotros para librarnos de la condenación. Él no espera entonces gente apática. Solamente los apáticos dejan que se deteriore su vida y se destruya y fracase. Pero la gente, hermanos, que no tiene apatía es la gente que le interesa a Dios. Es la gente que Dios va a usar. Es la gente que Dios va a bendecir. Pregúntate, hermana, hermano, ¿eres tú una persona apática o eres una persona no apática? Y si descubres que hay cierta apatía, y más ahorita que estamos empezando un año, es una buena oportunidad para echar fuera de nuestra vida la apatía y llenarnos de vigor, de fortaleza, de poder y de la presencia de Dios. Nos espera largo trecho, hermanos, este año. Y hay mucho que hacer. La segunda característica que identifica a una persona apática es que no le interesa si su apatía le está produciendo y causando problemas. Una persona apática, hermanos, además de que no le importa nada, es una persona que además, hermanos, no le interesa si por ser apático hay problemas o le acarrea problemas. Llegan hasta ese punto que ya no solamente no le preocupa nada ni le interesa nada, sino que además deja con facilidad que el diablo, Satanás, el enemigo, ¿verdad?, le traiga problemas por esa actitud, pero además ni frío ni dolor le produce. Caen en un estado, hermanos, de debilidad espiritual. Caen en una terrible depresión espiritual. Nada les interesa y además no les importa que esa actitud les esté acarreando problemas. Siguen allí. Y el Señor habla precisamente a este grupo de líderes de Israel. En el versículo, hermanos, ahí siguiente él habla. Y luego, hermanos, también, cuando estamos llenos de apatía, particularmente en la iglesia, en la obra de Dios, no queremos hacer nada. Y es bien fácil. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, a usted, hermana, hermano, véngase a trabajar conmigo en este ministerio? No, no sé hacerlo. No, yo no sé nada. Háganlo ustedes. No, es que yo soy nueva, que soy nuevo. Inventamos 1000 pretextos. Y no nos imaginamos que esa actitud nos va a traer consecuencia, nos va a traer castigo de parte de Dios. El rey Salomón, hermanos, allá en Proverbios 6, hablándole a una persona perezosa, a una persona apática, le habló allí en el capítulo 6, versículo 9 y le dijo: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te vas a levantar de tu sueño? Y luego le dice: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y esta ilustración que utiliza el rey Salomón es para comparar a la hormiga con un hombre, ¿verdad? Que la hormiga es muy trabajadora y hay cierta persona a la que él le habló era una persona floja, perezosa, una persona apática, una persona, hermanos, indiferente. Y esta misma figura nos enseña a usted y a mí algo en este presente, que si no nos activamos y no nos ponemos las pilas, dice aquí: vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es decir, vamos a tener una desgracia, vamos a tener calamidad, vamos a tener problemas si no nos activamos en la vida personal, en la vida laboral, en la vida familiar y aún en la vida dentro de la iglesia. Por eso yo dije hace un rato,
Estos son los que nombramos, pero todos los que quedaron allá en las sillas y de pie que estaban, son hermanos que se han de integrar al trabajo de la iglesia para que todos como una sola familia y como una sola persona vayamos adelante a la conquista de muchas almas que necesitan de Cristo. Estos hermanos no van a poder hacer solos el trabajo tan grande que se necesita. Nuestra iglesia, hermanos, este año cumple 90 años de vida. Es la segunda iglesia cristiana fundada en este estado, pero particularmente en esta ciudad. Somos la primera iglesia bautista en todo el estado de Veracruz. Primera iglesia bautista. Pero en esta ciudad somos la segunda. Primero llegó la iglesia presbiteriana. Y deberíamos de sentirnos animados todos para que este año sea un año diferente. Que nuestra iglesia vuelva a recuperar el lugar que tuvo hace 50 o 60 años en esta ciudad. Que esta iglesia sea un faro de luz. Que esta iglesia sea un precedente para cualquier gente. Que esta iglesia por su trabajo llegue a ser conocida en todos los 4 puntos cardinales de esta ciudad. Y que la gente sepa que hay una iglesia cristiana aquí que predica y se levanta en el poder de Jesucristo. Pero necesitamos, hermanos, entonces sacar la apatía, porque si no la sacamos, vamos a tener severas consecuencias. Nos va a visitar la pobreza, nos va a visitar la desgracia, si no es que ya te ha visitado. Y no solamente la pobreza económica, material, sino empieza por la pobreza espiritual. ¿Cuánta gente hay en esta iglesia y ha estado en esta iglesia y ahora quizá ya no están, andan en el mundo? Porque un día les llegó la apatía, un día les llegó la indiferencia y el diablo se los llevó y ahora andan allá completamente perdidos, según ellos gozando de la vida del mundo, pero a los ojos de Dios en completa derrota y desgracia. Dios no quiere eso para usted, ni para los líderes, ni para mí, ni para nadie. Tenemos que levantarnos, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios en Amós 6:3. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. La Biblia NBI, que es más clara al traducir estas mismas palabras del profeta Amós, dice: ustedes creen alejar el día de la desgracia, pero están acercando el imperio de la violencia. En la medida en que la iglesia no se mueva, en la medida en que sigamos en la apatía y la indiferencia, hermanos queridos, simplemente estamos alargando más el día malo y el día de la desgracia, y estamos acercando también a nuestra vida que otras fuerzas demoníacas nos ataquen y nos derroten más y más. Por eso es importante entender que Dios nos habla, hermano, que nos dice que nos levantemos. Esos que están confiados y reposados en Sión y confiados y reposados en el monte de Samaria. Déjeme decirle que Samaria era la capital del reino del norte y Jerusalén o Sión, la capital del reino del sur, en el imperio del reinado de Israel. Y Dios les habla a las autoridades, a los meros meros, y les dice: levántense, salgan de ese reposo y empiecen a trabajar. Ya salgan de la apatía, porque si no lo hacen, vendrá la desgracia a sus vidas. Y esto mismo aplica para nosotros. Ya, hermanos queridos, esta gente ya murió hace muchos años, pero la palabra de Dios sigue viva y sigue hablando en nuestro corazón Dios a través de esta historia, y nos dice que viene el día de desgracia a los que están confiados y relajados, es decir, a los que están llenos de apatía. Hermanos queridos, Dios nos quiere librar de una desgracia. El mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento también lo encontramos, hablándole a la misma nación de Israel, hablándole para que se arrepintieran. En una ocasión Jesús en Mateo 23 dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Y luego dice: he aquí, vuestra casa pronto será dejada desierta. Cuando nos arrepentimos y no queremos salir de ese estado,
de apatía e indiferencia, hermanos, tarde que temprano va a llegar la desgracia. Con respeto lo digo, en esta iglesia conozco muchas hermanitas y hermanitos que están donde mismo desde el día que yo llegué a ser el pastor, o en los años que llevo de conocerlos. Algunos de ustedes no han pasado del mismo lugar. Hay unos que otros, muy pocos, que han dado el salto, que han brincado, que han dejado la apatía y que ahora están trabajando. Y esto les permite estar con gozo, con alegría constante, porque además de tener una casa, un hogar, una familia, un trabajo, les sirven a Dios y se sienten completos. Pero cuando la gente solamente quiere servir al mundo y a su trabajo y no a Dios, está entonces entrando en apatía para con Dios, y tarde que temprano vendrá la desgracia. Hermanas y hermanos que están hoy aquí, que tienes años de estar en esta iglesia y que no has movido ni un dedo para hacer algo en esta iglesia, yo te animo para que este año eches fuera la apatía y te pongas a trabajar, porque si no va a haber consecuencias. En otra ocasión, Jesús, antes de hacer su entrada triunfal a Jerusalén, dice Lucas, el evangelista, que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh Jerusalén, si tú conocieses a lo menos en este día lo que voy a hacer para tu paz, tal vez cambiarías, pero ahora no quieres cambiar, y todo lo que yo tengo para ti, Jerusalén, está encubierta de tus ojos. Hermanos queridos, Jesús lloró por la ciudad porque veía la cerrazón. Veía que a pesar de que Él predicó y vino y se entregó e hizo milagros y dio su vida en la cruz, la gente, como hasta hoy, sigue indiferente, sigue apática. Y amados hermanos, el Señor nos dice que vendrán días sobre ti, en Lucas 19, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación para que te arrepintieras. Y estas palabras fueron de Jesús en el año 33, porque semanas después fue crucificado. Y 37 años después, en el año 70, sí, dice la Biblia, hermano, dice la Biblia que Tito, el emperador romano de aquel tiempo, vino y destruyó completamente la ciudad de Jerusalén y la dejó reducida a cenizas y a polvo, porque no se arrepintieron, porque no dejaron su indiferencia, porque no dejaron su apatía. Dios no quiere, hermanos, hacer eso con nosotros, pero si no nos arrepentimos y no echamos fuera de nuestra vida la apatía, algo terrible va a suceder. ¿Cuántos años, hermana, hermano, llevas en esta iglesia? ¿1? ¿5? ¿3? ¿10? ¿15? ¿30, 40, 50 años? ¡Qué bueno! Pero la pregunta es, ¿qué has hecho? ¿Sigues en apatía? ¿Sigues en la indiferencia? ¿Sigues en la indolencia? Pues ten cuidado, porque eso traerá consecuencias. Jesucristo, hermanos, desea una iglesia llena de personas que estén activas, que estén trabajando, que no caigan en la decadencia, en el fracaso, sino que contribuyan al reino, contribuyan al triunfo para esta iglesia. Dios, hermanos, quiere que luchemos juntos, que agarremos nuestra responsabilidad y hagamos prosperar su iglesia y su reino. Dejemos entonces la apatía. En el nombre de Jesús hay que dejarla. Si no lo hacemos, habrá terribles consecuencias. Y la tercera y última característica que identifica a una persona apática es que nunca se aflige por vivir solamente para sus propios intereses. Nunca se aflige, ni le duele, ni frío ni calor le da el vivir solamente para sí mismo, o para su propia familia, o para su propio beneficio. Y déjeme decirle que el profeta Amós denuncia la apatía de los israelitas y los describe en el versículo 4 de la siguiente manera. Le dice: ustedes duermen en camas de marfil
y reposan sobre sus techos, sobre sus lechos. Y amados hermanos, no hay ningún problema que alguien aquí tenga una hermosa cama, labrada y bien especial y bonita y acolchonada. No es el problema la cama, no es el problema una hermosa recámara. Pero hay gente que se quedó ya en esa cama y sienten o ven más bien al mundo que rueda y no hacen nada. Ni se afligen, ni lloran, ni frío ni calor les da. Yo hace poco, alguien aquí en la iglesia me regaló un colchón, king size, nuevecito. Ande, hermano, yo duermo feliz, bien a gusto. No es pecado eso. El problema es, ¿qué hacemos por los que están afuera? Las autoridades de Israel estaban relajados, apáticos, tranquilos, confiados. Se olvidaron del pueblo, se olvidaron de los necesitados, de los problemas, de los pleitos, de la pobreza, de la enfermedad que había en el pueblo. Se olvidaron de todo y se dedicaron a ellos mismos. Porque cuando una persona se vuelve apática, no le importa lo que pasa afuera, no le importa que la vecina no tenga que comer, no le importa que el hermano en Cristo viva en un tecurucho, no le importa que la familia en la fe no tenga que comer. Una persona apática le vale todo simplemente. Nuestra iglesia, hermanos, tiene por lo menos 5 familias con grandes necesidades. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Que cuando llueve se les mete el agua por todos lados. Que son de hermanos grandes en la edad que ya no fácilmente consiguen un trabajo. Que solamente algunos con trabajos comen probablemente frijoles. Y no es malo el frijol. Oiga, pero todos los días y a cada rato, ¿verdad? Vamos a andar llenos de gases y no sé qué más. Pero ¿qué estamos haciendo por ellos? Tal vez tú hasta tiras la comida y tienes una cama hermosa y cobijas y colchas. Hoy un hermano me sorprendió porque trajo en donativo varios edredones y me dijo que tiene otros 200 que va a regalar, pues que me los traiga y vamos a donar a algunos que les hagan falta. Y vamos a dejar un stock aquí arriba de unos 30 o 40 para cuando tengamos actividades que vienen hermanos de fuera y no pueden hospedarse porque no tienen dinero para el hotel. Vamos a habilitar y a guardar eso en un lugar para que cuando eso suceda podamos brindarles el apoyo. Vamos a levantar primicias muy pronto y queremos ya pronto hacer unas regaderas arriba de ese baño, porque tenemos baños y tenemos clima y salones y ahora edredones, pero no tenemos regaderas. ¿Dónde se van a bañar? Pero hermanos, somos indiferentes, indolentes. Así estaba este pueblo, así estaban estas autoridades. Y sigue diciendo el versículo 6, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Comían de lo mejor, cama de lo mejor, comida de lo mejor. Hermanos, no es pecado comerse hasta 50 kilos de cochinita pibil. Es que le quepan a uno, ¿verdad? No es pecado comer de pronto en la casa un cordero, un hermoso platillo, no es malo. El problema es, ¿y qué de los de afuera? ¿Qué de mis hermanos en Cristo? Como le dije, hay gente que tira la comida, hermanos. Buena. Cocine nada más lo que se va a comer y lo que no, regálelo, tráigalo. Hay familias aquí con necesidad. Estas autoridades se volvieron indolentes, hermanos. Se saciaban a llenar, comían riquísimo, pero no eran para invitar a nadie, no eran para compartir con nadie. Usted puede tener una rica cochinita pibil, puede cocinarse un pavo de 12 kilos, puede traer una lata, hermanos, ahí de pechuga, de cochinita o de arrachera, lo que usted quiera. No es malo. El problema es que no compartimos. Somos indolentes. No sentimos nada que otro esté por allá batallando sin comer. Y la denuncia, hermanos, de Amós sigue adelante, versículo 5. Y además gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Miren, hermanos, además de tener hermosas camas en las que estaban tendidos,
además de tener riquísima comida, estaban ahí perdiendo el tiempo, no eran ni músicos, le hacían al músico loco, ni siquiera sabían componer, pero según ellos estaban componiendo canciones y agarraban los instrumentos y traían la flauta y traían la tambora y traían la guitarra y estaban ahí muy cantando. Y allá la gente pobrecita perdiéndose sin comer, con problemas, sin vivienda, con enfermedades. Y la verdad, yo no estoy diciendo nombres de nadie, pero mucha gente de esta iglesia se parecen a estos. O nos parecemos a ellos más bien, yo también me incluyo. Y sigue adelante, hermanos, versículo 6. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y más caros. Esto estaban haciendo aquellos líderes de Israel, y Dios mandó a Amós, al predicador, al profeta, para llamarle la atención. Ya habían cansado a Dios, y hermanos queridos, Dios quería que reaccionaran y que salieran de ese estado. Los mejores vinos tenían en su casa, y además los mejores utensilios, unos grandes tazones, unas grandes copas, hermanos, que se derramaban de vino precioso, rico. A mí ni me gusta el vino, pero a lo mejor a usted sí. No compartían. Y además se untaban de todo, hermanos. Compraban perfumes caros, cremas caras, ungüentos. Y en esta iglesia hay gente, hermanos, que invierte bastante y bonito, sobre todo las damas, en cremas, en que no sé qué tantas cosas, ¿verdad? En cirugías que ya están disconformes con como Dios las hizo y andan por aquí por ahí gastando. Pues a lo mejor sí tienen y otros gastan lo que no tienen. No son para compartir con la obra del Señor nada. Hace un par de años un hermano de esta iglesia me regaló un perfume que yo creo que valía más de 1,000. Y yo también la regué porque ni siquiera lo compartí con mi hijo. Casi nadie hacemos eso. Vemos el perfume y ya de repente dice, ya no quiero este. Y le queda todavía poquito y lo botamos. ¿Por qué? Con amabilidad y con amor. ¿Por qué no lo regala? Mi casa recibe esas cosas. La suya también. ¿Cuántos hermanos, si no les dé pena decirlo, pero cuántos de verdad invertimos en perfumes, invertimos en cremas, en cosas de cosméticos y de los más caros y de la última moda, y que uñas de este tipo y que uñas más largas como las de Niurka y no sé como cuáles otras? Hermanos, llenos de vanidad. Ahora yo les digo algo, no es malo eso. Me explico, no es malo que la persona se arregle, que tenga sus perfumitos, ¿verdad? Que beba lo mejor que puede, a lo mejor en ocasiones especiales. No es malo. El problema es que nomás pensamos en nosotros mismos. Y eso es característica de una persona apática, indiferente, indolente y muchas cosas más. ¿Cuál era el problema entonces, hermanos? El verdadero problema que Amós quería denunciar es lo que enfatiza en la segunda mitad del versículo 6. Tienen todo eso, hacen todo esto, pero no se afligen por el quebrantamiento de José. Y José solamente es un nombre. Puede ser, no se afligen por el quebrantamiento del pastor Jaime, por el quebrantamiento de la hermana Lucy, por el quebrantamiento de la hermana Rosy, no, o sea, nomás para ti y solo para ti y siempre para ti. ¿Qué de los demás que son tus hermanos en la familia, hermanos en Cristo? ¿Acaso te vas a llevar, hermano, todo lo que tienes te lo vas a llevar el día que te mueras? Yo le dije y lo digo y lo repito cuando se ofrece. Hasta el día de hoy no he visto ningún funeral donde va la carroza y atrás de la carroza un tráiler con las cosas del que se murió. No, al contrario, anda la rapiña, la misma esposa, los hijos peleándose por los bienes. Y si era una mujer joven y se quedó bien parada y bien económicamente estable, llega otro que nunca hizo nada y disfruta de lo que el otro hizo. Que nadie sabe para quién trabaja. Yo le he dicho a mi esposa, Vero, el día que yo me muera te vas a volver a casar. Y mucho tiempo me dijo, no, ¿cómo crees? No.
Y yo creo que la cansé, la aburrí, la hastié. Y hace poco le dije, ¿y si me muero, te volverías a casar? Sí. Entonces yo dije, ay Señor Jesucristo, y lo que yo he hecho, que no ha sido mucho, ¿para quién va a ser? Por eso ando apurado ya que llegue septiembre para hacer mi testamento. Pero hermanos, fíjese bien. Fíjese bien. Una persona que tiene apatía, indiferencia, que no es propio de un cristiano, hermanos, vive de esta manera. Y Dios nos hace un llamado esta tarde a todos sin excepción, para que no hagamos esto. No hay nada de malo que uno pueda disfrutar el fruto de su trabajo, pero uno no debe de vivir solamente para sus propios intereses y placeres. Uno debe de tener en cuenta que a pesar de nuestras ocupaciones e intereses personales, que muchos de ellos son legítimos, hay un Dios vivo y verdadero a quien debemos de servir, y hay un prójimo al que debemos de ayudar, porque el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquellos apáticos, hermanos, dirigentes de Sión y de Samaria, no les importaba lo que estaban viviendo las demás personas y que estaban en mucha necesidad. Ellos, hermanos, tenían un problema espiritual, un problema que consistía en apatía, porque no se afligían por nada. Amados hermanos, Dios espera que quienes viven en apatía hacia Él y en apatía hacia el servicio a favor de otros y de su obra, aquí en esta tierra y particularmente en esta iglesia, Dios, hermanos, espera que se aflijan de verdad. Es decir, Dios quiere que nos demos cuenta de que si estamos en apatía estamos en un error y que debemos arrepentirnos de ello, y que todos debemos disponernos a trabajar con entusiasmo para nuestro Dios. Es decir, tenemos que dejar, hermanos, todos, la apatía a un lado y poner manos a la obra. Para terminar, estas tres características tan peculiares y además tan sutiles son las que identifican y que ponen en evidencia a una persona apática. La pregunta del millón: ¿cómo se identifica usted el día de hoy? ¿Es usted una persona apática según estas características? ¿O es una persona no apática? Y la respuesta pues la tiene usted. La persona o las personas no apáticas, escucha, son bien valiosas, porque donde quiera que se encuentran siempre tienen una mentalidad de contribuir, una mentalidad de edificar en conjunto con los demás. No son solamente espectadores o gente que nomás está desde la barrera, son responsables en todo lo que se les encomienda. E incluso aun cuando no se les encomienda algo, siempre quieren colaborar en algo. No permiten que, hermanos, ¿verdad?, que se decaiga su vida, y siempre están dispuestos a trabajar y a hacer equipo en todo lo que sea necesario. No sé si el día de hoy está aquí María Luisa Jerónimo. Creo que está arriba porque tiene clase. Me emociona esa hermana. Todavía antier me habló y me mandó un mensaje y me dice: pastor, quiero trabajar. ¿Qué le nombramos? Se me fue ahorita. En clase de adolescentes. Quiero trabajar también en las células infantiles. Quiero trabajar también con Jaime en el pastorado de los niños, de los jóvenes más bien. Y pastor, estoy listo para trabajar en todo lo que se necesite. Así como María Luisa, necesitamos otros 80 o 100 en esta iglesia. Listos, prestos, dispuestos a servir. Sin duda, hermanos, que en vez de personas apáticas, esta congregación necesita personas no apáticas. El Señor Jesús no quiere apáticos en su iglesia, pues a una iglesia, precisamente la iglesia de Sardis, allá en el libro de Apocalipsis, el Señor le dijo: iglesia de Sardis, sé vigilante y afirma las obras que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Y haga de cuenta que Dios nos está hablando también. Y nos dice esta tarde: sé vigilante
y ponte a trabajar en aquellas cosas que parece que están a punto de morir. Porque dice Dios, no estoy encontrando tus obras perfectas. Necesitamos entonces dejar la indiferencia, la apatía y ponernos a trabajar. Para esta iglesia, hermanos, hay un llamado también en este año 2025. Para todos los que somos parte de esta iglesia, tenemos que dejar ya de una vez y para siempre la apatía. Dejemos esa actitud, dejemos ese mal estado mental de indiferencia, de aburrimiento, de tibieza, de pereza y de despreocupación. Y pidamos, hermanos, perdón a Dios y cambiemos de actitud y de conducta para que entonces juntos todos podamos hacer la voluntad de Dios durante todo este año y a lo largo de este año 2025. Ese es el anhelo de Dios para nuestras vidas, pero también es el anhelo de Dios para nuestra iglesia. Que seamos una iglesia activa, trabajadora, unida, donde todos, mano con mano y codo con codo, nos unimos para seguir extendiendo y hacer crecer la iglesia y el reino de Dios. Dios nos necesita. Salgamos pues de la apatía. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor y Padre, por tu bendita y santa palabra. A través de la historia, Señor, que menciona a Amós en sus escritos. Muchos de nosotros como iglesia también nos vemos reflejados con la actitud de esa gente que lo tenía todo para servir, pero no servían. Cayeron en la indiferencia, cayeron en la tibieza, en la indolencia y en la apatía. Y Padre, tú dices que hubo consecuencias terribles para ellos. Hoy, Padre Santo, pedimos perdón por no hacer lo que tú nos mandas, por no colaborar con tu iglesia, por no ayudar al prójimo, por vivir solo para nosotros. Y te pedimos, Señor, una nueva oportunidad, que a lo largo de este año tu bendición nos acompañe y la dirección de tu Santo Espíritu nos muestre cada día lo que hemos de hacer. Y Señor, que todos como una sola familia unamos fuerzas para llevar adelante tu reino y el crecimiento de tu iglesia en este lugar. Hoy, Padre, nos ponemos en tus manos. Llénanos de tu misericordia y de tu poder. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.